levanten la mano, pregunten todo lo que necesiten. Aprovechemos la experiencia que trae el día de hoy. Adelante, Violeta. Gracias, doctora. Pues buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Vamos a poner la presentación de manejo de reproductoras pesadas. Entonces, empezando, ya entrando al tema, pues hay varios tipos de aves de producción. Entonces yo quisiera saber si ustedes están familiarizados con algún tipo o han oído o saben que existe, qué tipos de aves de producción conocen. ¿Alguien? No. Estos chicos son un poco más tímidos, pero le vamos a pedir por favor a Andrea Normans. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tipos de aves de producción conoces, Andrea? Los de engorde, las ponedoras y las reproductoras. Exacto, muy bien. Exacto. Las aves ponedoras y las aves de engorde. Esa es la que la mayoría de gente pues conoce. Y muy poca gente sabe que existe, o al menos se le ocurre que existen los reproductores. Y existen tanto los reproductores livianos para producir estas gallinitas de postura, como los reproductores pesados que producen el pollo de engorde, es el pollo que nosotros comemos. Y tienen ciertas particularidades que son muy propias de este grupo de aves de producción. Empezando, pues, son reproductoras estacionales. Esto quiere decir que en la naturaleza, pues, no se reproducirían todo el año, solamente cuando las condiciones son las apropiadas. Son aves con vocación de engorde, y esto es muy importante que lo recuerden siempre, pues, producen pollo de engorde, pero en sí las aves biológicamente no son tan diferentes del pollo que producen. Entonces, la vocación de engorde es muy fuerte, es su principal objetivo. Por lo tanto, nosotros, si las vamos a criar como reproductoras, tenemos que llevarlas con una restricción importante de alimento, que lo que nosotros queremos es formar reproductores, no aves de engorde. Queremos tomar aves de engorde, pero tomar las aves de engorde y pues volverlas reproductoras por medio de técnicas de manejo. Y esto es porque las aves gordas tienen una menor capacidad reproductiva que las aves un poquito más livianas. Estas aves también están sometidas a programas intensivos de manejo, como son las vacunaciones. No, y tenemos que pensar que como son reproductoras, pues las vacunaciones no son únicamente para preservar la salud de este lote en sí, sino también de toda la progenie. O sea, los pollitos de engorde que vayan a salir de ese lote tienen que llevar anticuerpos contra las principales enfermedades del área, y eso se hace por medio de vacunaciones a las reproductoras. También se están sometidas a varias selecciones que ya más adelante vamos a aclarar qué es eso, pero son manejos intensivos. Tienen periodos relativamente largos de producción, no tanto como una gallina de postura comercial, pero obviamente mucho más largo que un pollo de engorde. Y son aves con un muy alto valor, o sea, tienen un alto costo. Es muy costoso producir una gallina reproductora pesada, y por lo tanto el costo de un huevo fértil de gallina de reproductora pesada pues es mucho más alto. El objetivo de la etapa de levante, y esto es bastante importante que lo recuerden porque se los va a preguntar ahí más adelante, es lograr que las aves alcancen la madurez sexual en el momento adecuado, con el peso y desarrollo adecuado y de una forma homogénea. Nosotros quisiéramos, cuando terminamos un lote, ver esto, pero esto es prácticamente imposible. O sea, nosotros no estamos aquí en una fábrica de lápices o de tornillos, como dice toda la gente. Estos son procesos biológicos. Las aves, al final de cuentas, son individuos, a pesar de que nosotros los tratamos como un lote en total, pero las aves como individuos tienen diferente vocación, o sea, diferente capacidad de engorde, diferente capacidad de ingesta en sí. ¿Por qué? Porque estas aves, como vamos a ver despuesito, tienen una jerarquía social muy marcada. Entonces, eso quiere decir que hay aves que son muy dominantes, aves y aves que son dominadas.
y esto nos dificulta el proceso de crear lotes uniformes. Empecemos con la primera etapa. Desde que el pollito nace hasta más o menos las 4 semanas de edad. Esto le llamamos esta etapa pues de desarrollo orgánico. ¿Y por qué de desarrollo orgánico? Porque realmente cuando el pollito nace no está del todo maduro. Todos sus órganos terminan de desarrollarse fuera del cascarón. Principalmente estamos hablando del tracto gastrointestinal y aunado al tracto gastrointestinal va el sistema inmune. Aquí les voy a leer este texto que les puse aquí. Las prácticas de manejo y alojamiento de la primera semana de vida del pollito deben estar dirigidas a promover la madurez fisiológica de sus aparatos digestivo, termorregulador e inmune. Digestivo, pues obviamente el pollito va a crecer si tiene los nutrientes adecuados y de la forma en que él obtiene los nutrientes, pues obviamente es comiendo a través del sistema digestivo. Termorregulador, ¿por qué? Porque cuando el pollito nace no es capaz de regular su temperatura. Para eso los pollitos en la naturaleza pues están a la par de su mamá y la madre cumple esa función de darles el calor que necesitan cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, nosotros en granjas tenemos que compensar esa falta de las gallinas con los pollitos, dándole las condiciones adecuadas de humedad y de temperatura. Y también el sistema inmune, como no sé si recordan ahí en sus clases anteriores, pero el sistema inmune tiene, la mayoría del sistema inmune está ligado al sistema digestivo, que si no estoy mal está más o menos en un 70%. Entonces, si obtenemos un desarrollo ideal o al menos adecuado de un sistema digestivo, pues el sistema inmune va a ir a la par. Post eclosión, o sea, no, al nomás el pollito nacer, cuenta con un vitelo residual. El vitelo es la yema que, de la cual pues, el pollito se ha formado, pero no, el pollito no consume el 100% de la yema. Siempre tiene un vitelo residual que tiene nutrientes suficientes para sustentar al neonato por al menos 24 horas si no encuentra alimento. El pollito cuando nace, pues el pollito consume una gran cantidad de energía. El pollito primero, pues primero no se ha alimentado, o sea, no tiene una fuente de energía externa y empieza picando la membrana interna, o sea, pica la membrana interna hacia la cámara de aire que tienen los huevos y ahí empieza su respiración pulmonar. Después de eso, el pollito tiene que hacer un gran esfuerzo por romper el cascarón y salir de él. Todo este proceso consume una gran cantidad de energía, por lo que el pollito nace con un balance negativo, obviamente. No tiene una reserva tan grande como para soportar al pollito por tantísimo tiempo después de este tremendo gasto de energía. Este balance negativo debe ser compensado con un alimento de alto valor biológico, o sea, un alimento de alta calidad. Y lo que no nos posee es que debe ser lo más rápido posible. O sea, mientras más rápido le demos alimentación al pollito, pues el pollito se va a empezar a desarrollar de una mejor manera. Los puntos importantes en este alojamiento, pues obviamente, es promover la absorción del vitelo. ¿Por qué? Porque en el vitelo encontramos nutrientes de alta calidad que nos van a ayudar a terminar de formar y de madurar este sistema gastrointestinal y el sistema inmune y además contiene los anticuerpos maternos. Si ustedes ya leyeron o saben o estudiaron sobre la inmunidad pasiva, o sea, la inmunidad que va de anticuerpos totalmente formados desde la madre hacia el pollito y que lo van a proteger en las primeras semanas de vida. Y esto se promueve, o sea, la absorción del vitelo se promueve por medio de la alimentación. La alimentación temprana primero estimula el peristaltismo intestinal y este peristaltismo promueve la absorción del vitelo. Si hay movimiento, el vitelo se va a absorber. Si no hay movimiento, el vitelo no se va a absorber y eventualmente el conducto del vitelo hacia el intestino se va a cerrar, lo haya terminado de absorber o no. Entonces, mientras más rápido nosotros estimulemos al pollito para que consuma alimento, más rápido va a absorber este vitelo y va a empezar su desarrollo. Esto estimula o impulsa, mejor dicho, la madurez anatómica y funcional del tracto gastrointestinal. Otro punto muy importante, importantísimo para el desarrollo adecuado de los pollos es el manejo adecuado de la temperatura. Como les había mencionado, los pollos no pueden regular su temperatura cuando nacen
nosotros somos los responsables de darles las condiciones que el pollito necesita. Agua de alimento, pues el consumo de alimento, como les había mencionado, de alta calidad, lo más rápido posible, y nosotros lo vamos midiendo. Aquí está esta tablita, que está el tiempo transcurrido después del alojamiento, o sea, desde que el pollito nace, llega a la granja, perdón, y el porcentaje de pollitos que presentan buche lleno. La mayoría de gente solo hace la medición a las 12 y a las 48 horas, o a las 12 y a las 24 horas, y después ya no más, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es importante que a las 12 horas al menos el 85% de pollitos tengan un buche lleno, y un buche lleno de calidad. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos que la mayoría de nuestros pollitos tienen un buche lleno, pero el buche se siente duro, sabemos que los pollitos encontraron el alimento, pero no encontraron el agua. Y si por el contrario el buche se siente muy suave, o sea, sabemos que es agua, la textura es como de agua, el pollito encontró el agua, pero no encontró el alimento. Entonces, ninguno de estos dos casos es el ideal. Nosotros tenemos que preparar los galpones y los círculos de recepción de forma que el pollito tenga una buena accesibilidad al agua y al alimento. La temperatura del agua también es sumamente importante, y esto es porque a veces mucha gente no se pone a pensar que si estamos en la costa a temperaturas de hasta 40 grados centígrados y tenemos un tinaco negro bajo el sol, pues obviamente esa agua se va a calentar. La temperatura ideal para que los pollitos consuman es de 18 a 21 grados centígrados. Menos de eso o más de eso nos va a afectar al consumo. Y nosotros sabemos que los pollitos comen, y ya vimos la importancia del consumo de alimento lo más rápido posible. Los pollitos comen porque beben. Si no encuentran agua, difícilmente van a consumir mucho alimento en la cantidad necesaria. Entonces, ambos elementos aquí son sumamente importantes para un buen inicio de un lote de reproductores. Segunda etapa de crecimiento continuo va más o menos de la semana 5 a la semana 15. Ya vimos en la primera etapa, yo creo que lo podríamos resumir como el punto más importante de manejo es asegurarnos de que el pollo tenga agua, alimento y temperatura. O sea, tenemos que darle las condiciones al pollito para que el pollito coma lo más rápido posible y se termine de desarrollar adecuadamente. Lo importante en la primera etapa es que el pollito coma. En la segunda etapa, pues los pollitos ya saben comer, ya saben dónde está el agua, saben dónde está el alimento, y empieza en sí el arte del manejo de reproductoras, que es cómo vamos a hacer para que estos pollitos que son de engorde no se nos engorden. Pues lo hacemos a través de la restricción de alimento. Los pollos, los lotes de reproductoras tienen un programa de alimentación muy controlado. Entonces, ellos están midiendo todos los días la cantidad de gramos que cada ave debe consumir. Tanto hembra como macho tiene su diferente curva de alimentación, pero lo que tenemos que tener en mente es que tenemos que apegarnos a un plan de alimentación para buscar los objetivos de peso y tamaño ideal. Y es esta etapa. Este póster que ven aquí ustedes es de Aviagen. Ya ni me molesté en taparles la marca porque sí interesa que ustedes, si necesitan información, pues vayan a la página de Aviagen. Aviagen tiene muy buena literatura. Tiene buena literatura sobre manejo, sobre fisiología, sobre lo que ustedes quieran de aves reproductoras principalmente, porque es una de las dos líneas de producción de aves de engorde más importantes. Entonces, ahí está toda la información con detalles sobre, por ejemplo, cómo preparar círculos de recepción, cuántas aves por comedero, cuántos bebederos, o sea, toda esa información básica está ya escrita, y no hay que imaginársela ni inventársela ni nada. Toda esa información ya existe, y si ustedes la necesitan, pues la pueden buscar ahí en Aviagen. La curva de crecimiento en la segunda etapa, como les mencionaba, aquí veníamos tal vez con una curva acelerada de crecimiento. Aquí, si ustedes ven, ya vamos un poquito más despacio. ¿Por qué? Porque en esta etapa nos interesa controlar las ganancias de alimento para que no vayamos a hacer aves muy pesadas
que después nos van a salir más caras y van a ver por qué. Y no van a salir tan buenas productoras. Lo importante aquí en esta etapa es la formación del marco esquelético. El esqueleto es sumamente importante en esta etapa para ver, para determinar el éxito del final del lote, que es una buena uniformidad, y también es muy importante en la fisiología de la producción del huevo. No sé si ya lo vieron o lo van a ver después, pero van a ver que el esqueleto juega un papel fundamental en la formación de huevos. Importantes en esta etapa, pues principalmente las aves siempre deben ganar peso. Estamos hablando que las estamos frenando un poquito, pero no quiere decir que las vayamos a hacer bajar de peso en ningún momento. Las aves siempre tienen que ganar de peso. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros esperamos de las aves es que se reproduzcan. Obviamente ese es el objetivo de un lote de reproductores, es que se reproduzcan. Pero la función de reproducción es como una función élite en la fisiología del ave. Las aves van a consumir alimento para obtener energía. Principalmente lo que ellas quieren cubrir son sus gastos de energía de mantenimiento. El ave tiene que mantenerse viva. En segundo punto, sus necesidades de energía de crecimiento. ¿Por qué? Porque las aves nunca dejan de crecer. Ahí van a ver. Al menos en la etapa en que nosotros las mantenemos. Entonces, ellas tienen que tener suficiente energía para mantenerse vivas y para cubrir su crecimiento. Ya lo que les sobre de energía lo van a utilizar para sus funciones de reproducción. Entonces, las aves livianas en esta etapa se llevan al estándar un poquito más aceleradas tal vez que el resto del lote para tratar de alcanzar el estándar, y las aves pesadas se llevan un poquito más despacio para que alcancen eventualmente el estándar, para mientras irán con una curva paralela al estándar un poquito arriba. Vamos, aquí está el ejemplo. Y la curva roja que ustedes ven por aquí es la curva de crecimiento de un lote promedio. La línea azul es una curva de crecimiento de un lote liviano, o de la parte liviana del lote, mejor dicho. Aquí lo vamos a acelerar un poquito, le vamos a meter un poquito más de alimento para que este lote liviano alcance el promedio. Y las aves pesadas de este mismo lote, pues vamos a ir con un poquito menos de alimento, o sea, agregándoles menos alimento cada semana, pero siempre subiéndoles la cantidad de consumo, hasta que eventualmente alcancen la curva promedio. Pero nunca, si ustedes ven aquí, esta curva siempre va hacia arriba, nunca las vamos a bajar de peso. El 90% del crecimiento del esqueleto se consigue alrededor de las 11 a 13 semanas de edad. Esta es una edad bastante temprana y se encuentra en esta etapa. Entonces, nosotros lo que queremos es tener la mayor cantidad de esqueletos del mismo tamaño para que obtengamos una buena uniformidad hacia el final del levante. Una herramienta muy útil en esto pues se le llama grading o clasificación o selección, como quieran. Es una herramienta donde se van a seleccionar las aves en grupos o tallas. Normalmente lo que recomiendan las casas genéticas pues son 6 tallas. Este es un ejemplo de una granja nuestra, de la gente que está clasificando las aves por peso. Aquí se clasifican las aves una por una y se categorizan según su peso en la talla que les corresponde. La tercera etapa es la preparación de las aves para la producción, para la madurez sexual. Esta etapa va de 15 a 23 semanas y está aquí. Aquí vemos nuevamente que le metimos el acelerador un poquito al peso. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos formado un marco esquelético. El ave no va a seguir creciendo mucho de tamaño, pero sí el aumento de peso en este momento no va a ser mucho en tamaño, sino en carne y en grasa. O sea, en este momento la gallina va a formar pechuga y va a formar su reserva de grasa para prepararla para la producción. Ustedes van a saber o van a ver después o ya lo han visto que la formación de huevo pues requiere energía y la energía la obtiene de la grasa. Si las gallinas no tienen una suficiente energía, reserva de grasa, pues van a poner huevos cuando lleguen a su madurez sexual, pero no van a llegar a poner la misma cantidad de huevos que una gallina que sí tiene una adecuada reserva de grasa.
Entonces, estamos hablando de aumento acelerado de peso en esta etapa. Tenemos la acumulación de grasa con el objetivo de guardar energía para el inicio de la producción. Y así es como se ve un lote que ha terminado su etapa de crianza. Se acaba de hacer el fotoestímulo, que en unos momentitos les voy a explicar qué es, pero todavía no ha madurado sexualmente. ¿Por qué? Porque acaban de hacer el fotoestímulo. Yo lo que quisiera es que pusieran atención cómo se observan las gallinas, el tamaño, la calidad de las plumas, pero en sí lo más importante es que les vean las caras. Miren el tamaño de las crestas, miren el color de las crestas, las barbillas, las orejas, o sea, todo en esta gallina se ve de un tamaño ya adulto, pero sexualmente no ha madurado aún. Y esto al final es un ejemplo de los hitos importantes en cada etapa del crecimiento. Como hablamos, de 0 a 28 días, que son las primeras 4 semanas, estamos impulsando el desarrollo y la madurez del sistema digestivo e inmune. Entonces, esto en esta etapa es sumamente importante que el ave consuma alimento lo más rápido posible, darle las condiciones adecuadas para que el ave se termine de desarrollar. Después de esto, a los 28 días, nosotros ya apagamos luces o empezamos a restringir luz y alimento. ¿Para qué? Para llevar las aves en la curva adecuada, que no se nos van a ir de peso y formar un marco esquelético ideal. En el momento del estímulo se dispara la madurez de los testículos en primer lugar para los machos, y el ovario y el oviducto en las hembras un poquito más tardío, pero siempre es alrededor del fotoestímulo. La cuarta etapa ya es la producción. Entonces aquí sí vamos a hablar de cómo se produce el huevo y todo lo que tiene que ocurrir para que la gallina empiece a poner huevos. Esto es de la semana 23 en adelante. Y aquí, si ustedes ven la curva, pues ya no es una curva hacia arriba tan empinada, pero siempre va aumentando de peso. ¿Por qué? Porque lo mismo que les mencionaba, las aves siempre tienen que ganar de peso. Desde que llegan hasta que se van de sacrificio, siempre tienen que ganar peso. El fotoestímulo, pues, como habíamos hablado desde el inicio, las reproductoras pesadas son reproductoras estacionales. Y los reproductores estacionales son los animales que se reproducen únicamente cuando las condiciones adecuadas son adecuadas para eso. Pero ¿cómo sabe un animal cuando las condiciones son adecuadas? ¿Cómo sabe un animal que está pasando de invierno a primavera? Eso sí les pregunto a ustedes. ¿Alguien que tenga una idea? Vamos a ver, Dylan. Dylan. Buenos días. ¿Cómo saben? Buenos días. ¿Cómo saben los animales si no llevan un calendario que están pasando de invierno a primavera? La verdad no tengo idea, doctora. ¿Alguien más? Buenos días, doctora. Por las horas de luz del día. Exacto, exacto. Eso es lo que el disparador de toda la cascada que vamos a ver adelante es la longitud y la intensidad de la luz. Cambia de invierno a primavera, obviamente, y ese es como el disparador que la mayoría de animales que son estacionales es lo que los estimula, es el cambio en el fotoperíodo. Las aves son fotorrefractarias, esto quiere decir que no son sensibles a estos cambios de luz juveniles y únicamente entran en fotosensibilidad después de una serie de días neutros o días cortos. Nosotros hacemos la crianza de estas aves en una intensidad de luz bastante baja. Si ustedes investigan la luz, la intensidad de la luz se mide en luxes o en pies candelas. Las aves se mantienen después de los 28 días o las 4 semanas, nosotros les decimos, se apagan las luces, pero en realidad no se apagan. Se cambia la intensidad de luz
a una intensidad de 5 luxes. Nosotros, para que ustedes sepan, 5 luxes es una intensidad bastante baja, es casi oscuridad total. Pero aún así se puede, o sea, se puede ver dentro de una galera 5 luxes, pero es una intensidad bastante baja si lo comparamos con una bombilla normal, que por ejemplo, en un salón puede llegar hasta 100, 200 luxes. Una bombilla en una galera normal, que la intensidad no es tan alta, pues cuando empiezan los lotes, llegamos hasta 20, 40 luxes, no recuerdo exactamente cuánto es, pero el asunto es que es una intensidad bastante baja. Y encima de que es una intensidad bastante baja, tiene una duración controlada, son 8 horas de luz durante esta etapa de crecimiento. Entonces, esta serie de días neutros o cortos es lo que nos va a preparar las aves y las va a hacer sensibles después al fotoestímulo. Alcanzar el peso adecuado para que el momento del fotoestímulo se encuentren fotosensibles. Y les mencionaba al otro grupo, hay 3 cosas o 3 elementos que son importantes de cumplir para que las aves entren en madurez sexual. Primero, la edad. Segundo, el peso. Y tercero, el fotoestímulo. Entonces, tienen que manejarse muy bien esos 3 elementos para obtener la mayor cantidad de huevos posibles de un lote de producción. Y aquí, bueno, más adelante les voy a enseñar un ejemplo de esto, pero estos son ejemplos de curvas de producción de diferentes aves. En la línea negra es una curva de producción de las ponedoras comerciales y estas aves están seleccionadas específicamente para producir huevos. Entonces ya ven el éxito de la curva. Es una curva muy, muy buena de producción. Las aves reproductoras pesadas son estas líneas rojas que no son tan exitosas en producir huevos en cantidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensarán ustedes? Pero es sencillamente porque las aves, como les había mencionado, tienen una vocación, las reproductoras pesadas. ¿Cuál es la vocación principal de estas aves? A ver si alguien se recuerda. Eso lo mencioné. El engorde, doctora. Exactamente. Son aves de engorde. Y las características de engorde, genéticamente hablando, las características de engorde son contrarias a las características de reproducción. Si nosotros sabemos que en las casas genéticas están seleccionando constantemente aves para mejorar la conversión, por ejemplo, eso quiere decir que engordan más rápido y con menos alimento. Cada vez tienen más éxito con eso. Pero mientras mejor las aves engorden, la característica de reproducción viene en detrimento, pues, porque son contrarias. Entonces nos cuesta un montón que las aves de engorde produzcan huevos. La curva verde es una curva de pavas, por si a alguien le interesa, y la curva azul son perdices que todavía son más rogadas ahí para poner huevos que las reproductoras pesadas. Y este ejemplo que les quería mostrar son diferentes curvas de producción que experimentalmente se lograron. Por ejemplo, la curva negra es lo normal, transferidas de 8 a 16 horas a las 20 semanas de edad, que todavía es una edad un poquito temprana según los estándares actuales, pero se obtiene una curva de producción similar a lo que nosotros estamos viendo acá, que es una curva promedio. Si nosotros mantenemos las aves, ustedes pensarán, ¿qué pasa si nosotros mantenemos a las aves con luz desde siempre, desde que llegan? Entonces, las aves mantenidas con 16 horas muestran este patrón de producción, la curva azul, que sí es más alto, pero entra mucho, mucho, mucho después a producir que unas aves que se estimularon en el momento adecuado. Y si nosotros transferimos las aves de 8 a 16 horas a las 10 semanas de edad, que es más o menos, que son 10 semanas antes de lo ideal, pues la curva va a ser muy similar. No sirve de nada estimular con luz antes a las aves, por pensar, digamos, si las estimulamos antes, ¿van a empezar a poner antes? No. Tenemos que estimular en el momento adecuado, cuando las aves tengan una edad y un peso adecuado para recibir este estímulo. Y esta es la cascada de hormonas que se producen después de un fotoestímulo. En el hipotálamo se produce la hormona gonadotropino estimulante, que llega a la adenohipófisis,
se produce la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Entonces, esta luteinizante llega tanto a ovario como a testículo y la folículo estimulante llega al ovario. Y se producen los esteroides sexuales. Esta es la cascada del fotoestímulo. Ahora miren esta foto. Esta foto es de 15 días después del traslado. O sea, las mismas aves que ustedes vieron en la foto anterior son estas, con 15 días de diferencia nada más. Allá en la otra foto, ustedes vieron solo hembras. Aquí ya están hembras y machos. Esta es una granja ya de producción, porque aquí, pues, obviamente aquí están los nidales. Cuando las aves empiezan a poner, nosotros ya esperamos obtener huevos fértiles. Por lo tanto, pues ahí están los machos. Yo quisiera que se detuvieran y alguien me dijera qué detalles ve en la foto. ¿Cuáles son las principales diferencias con el otro lote de aves que les había presentado? Hay una diferencia muy obvia. Vamos a ver, Ingrid Bojorquez. Díganos ahí qué diferencias ve entre esta fotografía y la anterior. Le voy a poner la anterior para que la vean ahorita. Miren estas aves. La cantidad, tal vez. No. Diferencia más obvia que la cantidad. Vamos a ver, tal vez la puede ayudar José Navas. En la otra no vi que estuvieran divididas, creo yo. Ajá. No están divididas. Pero yo quisiera, o sea, tomemos solamente a las aves. No miren equipos, no miren disposición ni nada de las galeras. Miren a las aves. Solamente a las aves. Si ustedes ponen una gallina de la foto anterior contra una gallina de esta foto, ¿qué diferencia ven? Lo que dijo de la cresta, las orejas. Exacto. Todo lo que usted está mencionando en este momento son caracteres secundarios, sexuales secundarios. Esto quiere decir que estas aves ya entraron en madurez sexual. Ya vieron, con una diferencia de 15 días, lo que hace el estímulo de luz. Es un disparador que produce esa cascada que rapidísimo hace que las aves entren en madurez sexual de una forma homogénea, como lo dijimos al principio, y rápida relativamente. Miren a los gallos cómo están. Tienen una cresta grande, roja. Las gallinas también. Y a esta le tomé la foto aquí para ejemplificar, pues, un levante exitoso, porque si dijimos al principio de la presentación, perdón, que el objetivo de un levante es producir o estimular a las aves a que entren en madurez sexual de una forma homogénea, yo creo que aquí lo logramos. Ustedes aquí no ven gallinitas que tengan la cresta pálida, que se miren más pequeñas, que se vean más atrasadas unas que las otras. Todas las gallinitas se miran del mismo color, las crestas del mismo tamaño. Y entonces con esto podemos concluir, bueno, sí, al menos visualmente se ve que fue un buen lote. Hablando ya de la oviposición, o sea, cómo se forma el huevo, tenemos que saber que el desarrollo de los folículos se hace en orden. Es una jerarquía folicular. El folículo más grande o F1 será el primero en liberarse, después viene el F2 al día siguiente y así sucesivamente. Y estos son ejemplos de dos gallinas. O sea, este es un ovario y este es otro ovario. Si ustedes ven este ovario, tiene una jerarquía muy ordenada y muy buena. O sea, uno sabe perfectamente cuál es el F1, cuál es el F2, el F3 y así para abajo. Entonces sabemos que este es el folículo que se va a liberar primero, al día siguiente se va a liberar este, al día siguiente se va a liberar este y así va a ser
durante toda su serie. Pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? Aquí hay 2 F1, hay 2 F2, hay 2 F3 y lo que va a pasar es que esta gallinita va a estar poniendo huevos de doble yema por mucho tiempo. ¿Y qué es? Si nosotros estamos aquí criando reproductores pesados, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es producir pollitos. Ahí se los voy a facilitar. Pero ustedes creen que de un huevo de doble yema, eso ya es cultura general. La pregunta, aquí sin miedo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con un huevo de doble yema? ¿Será que van a hacer? ¿Alguien? ¿Qué creen? Les voy a adelantar que no nacen. No se ha visto aún todavía un nacimiento exitoso gemelar de pollitos de un huevo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay espacio. El huevo está diseñado para crecer, para hacer crecer un pollito. Y claro que puede ser fértil, puede iniciar su desarrollo, pero no va a nacer. Entonces, la diferencia de esta gallina contra esta gallina es que esta potencialmente puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 pollitos y esta gallina va a tener tal vez 1. ¿Lo ven? Entonces, esta es la diferencia entre criar una gallina con su peso adecuado, con su marco esquelético bien hecho, contra una gallina que de repente se nos quedó de peso, la subimos a puro tubo, en la etapa que no debería, entonces la gallina se nos fue con un peso muy alto, después se nos juntó con mucha grasa, tiene exceso de energía y entonces va a formar una doble jerarquía. 6 horas antes de la ovulación aumenta la hormona gonadotropina estimulante que resulta en un aumento de la luteinizante. Si hay un folículo maduro, responderá al estímulo y se producirá la progesterona, que a su vez estimula una mayor producción de la hormona luteinizante. Esta es una retroalimentación positiva que va a continuar hasta que se libere el folículo y se produce la ovulación. Al producirse la ovulación, pues el folículo va a caer al infundíbulo, va a pasar ahí más o menos unos 15 minutos, después va a pasar al magnum, donde se forma el albumen. En el istmo creo que se formaban las chalazas, que son son como unas, más o menos como, son unas formaciones de proteína, como que forman como cuerdas, que sostienen a la yema en su lugar al centro del huevo y no permiten que la yema se tope en las orillas para que el pollito se desarrolle exitosamente. Después de todo esto, el huevo va a caer aquí al útero o glándula de la cáscara, donde va a pasar hasta 24 horas. Entonces, la formación total del huevo te lleva aproximadamente de 25 a 26 horas. La gallina va a poner un huevo al día, pero no siempre a la misma hora. Cada día va a ir siendo un poquito más tarde. Entonces, las gallinas ponen huevos en series o secuencias, que ahí más adelante les voy a enseñar un ejemplo de esto. El primer huevo de la serie será puesto 1 o 2 horas después de encender la luz y después vamos a ir un poquito más tarde, un poquito más tarde, un poquito más tarde, hasta que lleguemos a las 2 de la tarde. La gallina, después de eso, al día siguiente ya no va a poner más huevos, va a descansar un día y va a empezar una nueva serie. El siguiente huevo será puesto de 24 a 26 horas después, o sea, en una misma serie. Y la ovulación ocurre 15 a 45 minutos después de la oviposición, a menos que sea muy tarde. Esto es lo que les decía. Si es muy tarde, el hipotálamo tiene horario. Y si es muy tarde, el hipotálamo ya no va a producir la cascada, sino que va a esperar el día siguiente de descanso y en el día siguiente sí ya va a haber un huevo. Y estas son las series, los que les mencionaba. Las series lo que quiere decir es que la cantidad de huevos de días continuos en que la gallina pone huevos. Cuando está empezando la gallina tal vez pone un huevo un día, descansa un día. Después va a poner 2 huevos, o sea, 2 días seguidos y va a descansar un día. Después va a aumentar a 8 días seguidos y va a descansar un día y así hasta que llega más o menos a un pico de 16 huevos, de 16 días seguidos y después descansa. Siempre va a descansar un día y vuelve a empezar.
Y esto es lo que hace que la curva natural de la gallina, conforme va envejeciendo, pues vaya disminuyendo. Las etapas de producción podemos ver ahí 3 diferencias. Hay una etapa desde el inicio de la postura hasta el 5%, otra etapa subiendo hacia el pico de producción y la última etapa es del pico de producción hasta la edad de sacrificio. Y estas las vamos a distinguir por el manejo de la alimentación. Hasta el 5% nosotros vamos a seguir alimentando con el mismo patrón que traíamos desde Levante, la misma cantidad de aumento de consumo de alimento, pero del 5% en adelante, aparte que es necesario cambiar de fase de alimentación a uno que ya contenga más calcio para ayudar a la gallina en la formación de la cáscara, aparte de eso también le vamos a ir aumentando la cantidad de alimento que se le va a dar al día en preparación a las gallinas y en estímulo de las gallinas que todavía no han puesto para que entren en madurez sexual y empiecen a poner huevos de manera que la mayoría de gallinas pongan huevos al mismo tiempo o empiecen a poner al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tan alto es un pico de producción? Es un indicativo de qué tan uniforme las gallinas entraron en madurez sexual y pusieron y empezaron a poner huevos. Del 5% al 70% se les dan estímulos bastante fuertes de alimentación y después venimos disminuyendo la cantidad de gramos que se le dan al día desde el pico de producción hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros aquí la gallina ya naturalmente no va a dar más huevos, por lo tanto no necesita tanto alimento o tanta energía en su cuerpo. ¿Por qué? Porque la gallina, si no produce huevo, no tienen que gastar esa energía, lo que hace es acumularla. La acumula en forma de pechuga o la acumula en forma de grasa. Machos. Los machos tienen más o menos los mismos principios de manejo. Lo único que nosotros tenemos que enfocarnos mucho en el macho, más que la hembra, es el manejo del peso. Las evaluaciones constantes de la condición corporal y de la actividad del macho. Esto es para asegurarnos de que vamos a mantener una fertilidad estable durante todo el lote. Y también hablamos de jerarquías sociales. ¿Por qué? Porque los machos también mantienen jerarquías sociales muy fuertes que si no tenemos cuidado, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo machos dominados que no van a trabajar y machos que sean demasiado agresivos que van a perder su energía en estar peleando con otros machos en lugar de estar montando hembras, que es el trabajo que nosotros queremos que hagan. Esta es una forma de cómo se evalúa la condición corporal. Estos son machos de 40 semanas, pero es para ponerles el ejemplo. Este es un macho demasiado delgado, se mira, sobresale aquí el hueso de la quilla y la pechuga está en forma de V. Esto no es deseable porque este macho está apenas cubriendo sus necesidades de mantenimiento y no va a gastar energía en una función élite como lo es la función de la reproducción. Y este macho entre condición 2 y 3 es lo ideal. Mientras los machos se mantengan entre estas condiciones, o sea, una U bastante aguda y una U suave, pues ahí es donde obtenemos la mejor fertilidad de un lote. Y esta es la forma en que nosotros estamos midiendo la condición corporal de los machos. Hay otras características sexuales secundarias que se miden, por ejemplo, la calidad, el color de la cresta, la coloración de las patas, en sí las características propias de las cloacas que tienen que tener una coloración roja, que tienen que tener, mostrar humedad para que uno pueda ver que los gallos están trabajando. Entonces se miden de esa forma constantemente para saber que los gallos están trabajando. Si nosotros estamos empezando a ver que tenemos un aumento de gallos dominados, que empiezan a bajar su actividad y esto se refleja en una menor fertilidad del lote. Lo que se hace es romper jerarquías. Algunas personas inyectan machos de otro lote, lo cual sanitariamente no es muy recomendable, pero se hace para aumentar la fertilidad o simplemente mueven los machos de un corral a otro en el mismo lote. Y esto tiene una función muy positiva
llevan en la fertilidad, pues se rompen jerarquías, tienen que volver a formarse, pero para mientras el macho va a estar muy activo sexualmente y vamos a obtener una mayor cantidad de pollitos. Y esto es la información que les tenía. No sé si tienen alguna duda o comentario. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Pueden hacer sus preguntas en este momento. Ok, creo que todo les quedó muy claro. Muchísimas gracias por toda tu colaboración, Violeta. Una excelente charla. Te agradezco ahí el apoyo para el día de hoy. Aprendimos mucho, nos quedó muchísimo y te agradezco tu colaboración y participación. Ya sabes, ahí cualquier cosa, estamos a las órdenes. Tan linda, muchas gracias. Feliz día. Feliz día, nos vemos. Hasta luego. Chicos, no se me vayan a ir todavía. Tengo un par de anuncios. Para el examen del día jueves, necesito que traigan su lapicero, su calculadora y 10 periódicos. No 10 hojitas de periódico, no, 10 periódicos completos. Esos los van a dejar en el parqueo, vamos a tener un área para esto. Antes de entrar al edificio para su examen, ¿sí? Entonces, yo creo que con eso tenemos ya. Yo espero que les haya sido muy provechosa esa charla y que con ella pues hayan logrado avanzar en cuanto o logren avanzar en estos días en cuanto a su trabajo de manejo de aves. Espero que si alguno de ustedes tiene una duda durante estos días con respecto al trabajo, pues todavía podemos resolver. Me comentan, no vamos a tener clase ni mañana ni el jueves, nosotros directamente, sino vamos a ceder los periodos a los catedráticos a los cuales les vamos a utilizar su periodo para el examen, para los exámenes tanto de nutrición como para el de ornitopatología. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente, sus clases no van a ser con nosotros, sino con el resto de los catedráticos. ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Si no nos queda ninguna duda, pues nos vemos el día jueves. Pasen un muy buen día a todos.